oportunidad de poder estar compartiendo el programa y sobre todo a horas de un día que para nosotros siempre es importante, como tiene que ver con seguir luchando, seguir llevando el mensaje preventivo y sobre todas las cosas no ignorando y no desconocemos toda esta introducción que bien lo relatabas, pero que bueno, nos tiene ahí ocupados todos los días en nuestra función, en nuestra tarea, con una situación compleja, difícil, con un contexto que sin dudas cada vez se vuelve más conflictivo. Vos lo planteabas, las diferentes estrategias con las que se va metiendo la droga al mercado, así que para nosotros es un gran desafío, pero bueno, feliz de poder estar otra vez compartiendo con vos, agradeciéndote siempre a vos, al canal, la posibilidad de llevar nuestro mensaje preventivo. Bueno, a ver, ¿cuál es el panorama en la provincia de Misiones? Yo creo que el panorama en la provincia de Misiones es un panorama que tiene sus dificultades, porque siempre decimos que el gobierno de la provincia de Misiones tomó una decisión política que fue muy fuerte cuando toma esto de crear un ministerio para tratar específicamente el tema, algo que fue reconocido incluso a nivel nacional y es reconocido a nivel nacional. A nosotros nos toca integrar como provincia el COFEDRO, que es el Consejo Federal que trabaja la temática en las adicciones a nivel nacional, y siempre se recalca la valentía que tuvo Misiones en crear esta Secretaría de Prevención de Adicciones. Porque darle visibilidad a una problemática, ¿no? Totalmente, es no esconder la problemática, exacto, es reconocer que el problema está. Ahora, obviamente que la creación de una Secretaría de Estado con rango ministerial lo que hace es visualizar mucho más el tema y esa fuerza para poder trabajar la problemática en los distintos sectores. La situación de Misiones siempre va a ser una situación compleja y difícil, teniendo en cuenta las características de la provincia. Nosotros somos una provincia que está muy expuesta a dos países. Misiones está justo en el medio, Brasil, Paraguay. Siempre se ha dicho que Misiones era una provincia donde había paso de sustancias, y esa realidad se fue notando en los últimos años, por eso se toma esta decisión. Y cuando nosotros asumimos, obviamente que la primera acción que llevamos adelante fue la de ir con números reales y números concretos. Creo que la gestión necesita saber dónde estábamos parados para tomar decisiones de políticas públicas en relación a este tema. Nuestro primer informe del observatorio fue el 26 de junio del año 2020, previo a una pandemia, y los números fueron uno y post pandemia los números fueron otros. Previa a la pandemia, claramente la problemática estaba instalada en adolescentes y jóvenes. Durante la pandemia, al no haber actividades sociales, juveniles, al haber el gobierno tomado la decisión del aislamiento social obligatorio y no hacer fiestas, esto hizo que el consumo disminuya tremendamente en los adolescentes, en los jóvenes, pero el consumo se trasladó a los adultos, sobre todo disparándose con números que fueron alarmantes en el consumo de alcohol. Pasó la pandemia y nuevamente los números nos empezaron a indicar que en los adolescentes y en los jóvenes estaba el problema mayor de consumo. Por eso también el gobierno toma otra decisión, que es crear los centros modelo de asistencia y seguimiento de menores en conflicto con la ley, precisamente porque en muchos casos la situación de los delitos que consumían los menores estaban relacionados al delito del robo o del hurto para la compra de la sustancia. Así que esa es una tarea interministerial que llevamos adelante con nuestra Secretaría, el Ministerio de Gobierno, y donde ahí pudimos tener más contacto con los jóvenes en los 4 CEMOS que funcionan en la provincia, y obviamente alertábamos también desde hace un tiempo el ingreso de la pedra por la zona norte, que hoy quizás es la sustancia más consumida. Es la más consumida. Es la más consumida en cuanto a
a la combinación con la cocaína. Sabemos que es una sustancia que es muy económica, de fácil residuos. acceso, es un residuo. Entonces, obviamente, vos hablabas también en la introducción acerca de los costos que tienen a veces determinadas sustancias, y obviamente que por la facilidad y el costo la pedra empezó a tener mucha fuerza en la zona norte y hoy está prácticamente en toda la provincia. Una de las cosas que siempre decimos es que no escondemos la realidad. Nosotros nos enfrentamos a una lucha difícil, titánica. Recién hablábamos y van a tener la posibilidad de escuchar a invitados que están haciendo un trabajo enorme, porque nosotros entendemos que solamente el ministerio no alcanza para llevar adelante esta batalla. Por eso consideramos que necesitamos de aliados estratégicos, y ahí, gracias a Dios, empezamos a contar con personas que vienen haciendo un trabajo no de ahora, sino de muchísimos años, como la Fundación Reto a la Vida, como las comunidades de fe. Y cuando hablo de comunidades de fe, hablo de las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, centros terapéuticos, espacios terapéuticos, y obviamente que la visualización del ministerio posibilitó que se visualice mucho más el tema, y que también a partir de esa visualización se empiecen a generar nuevas estrategias que en este último tiempo tomaron mucha fuerza, como lo es el programa 33.3, que es un programa articulado entre el Consejo Pastoral de la provincia, la Fundación Reto a la Vida y la Secretaría de Prevención de Adicciones. Te traslado Sí. algunas frases que suelen darse en aquellas personas que consumen creyendo que manejan la situación. Yo puedo dejar cuando quiera, por ejemplo, ¿no? Y la otra es, yo controlo la situación. Igual es una cuestión solamente cuando me junto con amigos. Yo creo que ahí hay un gran mito que está disfrazado en esa frase. Yo creo que, en primer lugar, y lo puede decir una persona que ha consumido muchos años y que hoy está en un proceso de recuperación, que cuesta reconocer que uno tiene un problema. Y precisamente esa falta o esa no toma de conciencia de que el problema es real, que el problema existe, lleva a esa postura. Yo consumo lo justo y necesario, yo controlo, yo sé cuándo dejo, no lo hago todos los días, es recreativo, tiene que ver más con los fines de semana que con la semana. O sea, eso es algo que no es real. O sea, una persona que tuvo un contacto con la sustancia y una experiencia, automáticamente esa señal queda en el organismo y en algún momento puede aparecer nuevamente, y obviamente que el consumo se puede hacer mucho más intenso. ¿Por qué se dice que una persona en rehabilitación está todo el tiempo, ¿sí? Nunca deja de ser un drogadicto, ¿sí? O una persona que tuvo problemas con consumos problemáticos, porque de alguna manera estoy todo el tiempo en rehabilitación. Y lo que pasa que yo particularmente siempre digo que esto es una cuestión que tiene que ver con muchas facetas en la persona que tuvo un consumo y que después está en un proceso de recuperación. Nosotros somos, y particularmente muchos saben de dónde provengo de un ámbito de fe. Yo creo firmemente que hay testimonios que acreditan que una persona deja de consumir cuando Dios entra, cambia, transforma, pero hay personas que más allá de que tengan esa creencia o que se aferren a Dios, van a tener que seguir siendo acompañadas por un profesional, porque es algo muy fuerte. El cuerpo a veces estuvo habituado tantos años de que esa persona va a tener que tener el cuidado necesario, va a tener que seguir trabajando sus emociones. Claro. Probablemente haya una patología de base, una enfermedad que lo llevó a consumir. Vos hablabas de medicaciones como la morfina, por ejemplo, que son prescritas para casos específicos de salud, pero que determinadas personas por el consumo se hicieron adictas. Sí, sí, sí. Lo necesitaron en una parte de su vida, pero lo hicieron tan propio que el cuerpo se adaptó y después no pudieron dejar de consumir o de tener esa sustancia. ¿Y las edades, en su cuerpo. Roberto, del observatorio, qué edades ustedes han detectado? Nosotros estamos trabajando mucho, sobre todo con el tema de la prevención, a edades tempranas. Hay una tremenda realidad, que
que la prevención es algo que lo tenemos que hacer y siempre digo que es la política pública más efectiva en este tema. ¿Por qué hablo de prevención? Porque la prevención no solamente tiene que aparecer, y es lo que nosotros nos propusimos, en fechas específicas. Hay que tener una cultura preventiva. Y la prevención se puede hacer en forma específica y en forma inespecífica. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia y llevar todo el tiempo como mensaje preventivo. ¿Cuándo estamos haciendo prevención? Cuando estamos enseñando a hacer el buen uso del tiempo libre, cuando ese joven o ese adolescente que pasa mucho tiempo solo en su casa, porque los padres por diferentes razones tienen que salir, no tiene que tener ese tiempo no ocupado con su cabeza, debe dedicarle a la lectura, a alguna actividad recreativa, alguna actividad que tenga que ver con el deporte. Las iglesias hacen mucha tarea preventiva. No están hablando específicamente de la sustancia, pero están haciendo espacios de contención que son sumamente valiosos. Y por otro lado también, cuando hablamos de las edades y cuando hablamos de la sustancia y lo que aparece hoy, nosotros tenemos que entender que no solamente estamos hablando de sustancias legales o ilegales, sino que hoy aparecieron los dispositivos, hoy aparecieron las apuestas online. ¿Y genera una adicción igual que una que genera una pedra, adicción por igual, ejemplo? que tiene los mismos síntomas de abstinencia que una sustancia ilegal o legal, que la provincia ha tenido que unir esfuerzos con distintos organismos para salir a trabajar, sobre todo en los establecimientos educativos. Y yo recuerdo que nuestra primera medición, Raquel, y siempre lo recalco esto, en el año 2020 aparecieron 5 casos de ludopatía en esa encuesta que habíamos hecho. 5 casos. 5 años después, la ludopatía, las apuestas online y todo lo que tenga que ver con los juegos en línea, que a veces se entra inocentemente. Pero cuando íbamos a las escuelas, los docentes nos decían, miren, acá no tengo problema con el alcohol, ni con la cocaína, ni con la marihuana. Acá tengo el problema de que hay padres que me dicen que sus hijos le transfirieron prácticamente todo el dinero que tenía en el home banking en las apuestas online. Entonces, empiezan a aparecer nuevas formas de adicciones y lastimosamente también nuestra Secretaría de Prevención de Adicciones tiene que ir todo el tiempo también generando nuevas dinámicas, nuevas metodologías de trabajo. ¿Cómo está relacionado todo esto con el suicidio, que también es una problemática tan visible? Tremenda pregunta y muy valiosa, porque hoy nosotros volvimos a tener un nuevo encuentro con el CAIS, que es la Comisión de Prevención del Suicidio, y capacitamos a los equipos técnicos nuestros. ¿Por qué? Porque la Guardia de Salud Mental, que es el Hospital Ramón Carrillo, y nuestro Centro de Prevención de Adicciones, la Guardia de Salud Mental y Adicciones está unificada, funciona en nuestro centro. Es increíble la cantidad de gente que viene con ideación y con intento de suicida, y que muchos de esos casos están muy vinculados a las adicciones. Entonces, es extremadamente complejo, es una problemática que no puede ser estigmatizada, que es multicausal, que es multidimensional, que no tiene un solo punto de encuentro, que no... Antes uno podía decir está en tal o cual lugar, es identificable, golpea a determinado sector social, vos lo decías recién, y nosotros hoy nos estamos dando cuenta de que esto no es así, que esto trasciende la cuestión social, golpea cualquier puerta, distintos ámbitos, y que obviamente si estaba compleja la situación, obviamente que también aparece la cuestión del suicidio. Pero dejo un mensaje esperanzador al final. Hablar del tema ha generado que mucha gente busque ayuda. Y eso es lo positivo de todo esto. Que no sea un tema tabú, que no sea un tema que esté debajo de la alfombra, sino que mucha gente ha buscado ayuda, y esos números que lo vamos a reflejar en los próximos días se van a ver lo que ha pasado principalmente en el Centro de Adicciones, en los espacios 33.3, y por alguna razón la Fundación Reto a la Vida, que ellos lo van a contar seguramente, no tiene lugares porque la gente está buscando ayuda. Entonces, ante la crisis, también queremos decir que en la provincia de Misiones hay esperanza. Ya por último, hay una ambigüedad con respecto a la marihuana,
porque cuando se comienza a hablar de la marihuana como uso medicinal, muchos comenzaron hasta naturalizar, normalizar el fumar la marihuana, ¿no? Y entonces creyeron que no era tan nocivo, inclusive algunos decían, hasta es mejor que fumarte un cigarrillo, hablando del tabaco, ¿no? ¿Podías contarnos los daños que genera la marihuana neurológicamente hablando? Yo creo que a la marihuana se lo ha llevado casi al campo como la naturalización del alcohol. Cuando nosotros hacemos las encuestas y preguntamos acerca de las sustancias que generan adicción, el alcohol no está considerado como una sustancia que genera adicción. Y cuando preguntamos acerca de la marihuana, la gente responde que muchos lo utilizan como una cuestión social o recreativa. Si estuviera un psiquiatra, pudiera explicar muchísimo mejor que hay muchísimos casos de psicosis que se han despertado en el primer consumo de marihuana. Entonces, no estamos hablando de una sustancia que no es nociva, no estamos hablando de una sustancia que no genera nada en el momento en que se empieza a consumir. Y cuando uno habla con una persona que es policonsumo, que tiene varios consumos, cuando te habla del tema de la marihuana y para qué lo consumía, te va a dar para tranquilizarse, para determinados momentos emocionales, para tapar, calmar, para taponar determinadas situaciones particulares de su vida, para enfrentar determinadas situaciones en momentos en los que tenía que de pronto o rendir o exponerse ante el público o laboralmente para sentirse mejor. Entonces, obviamente que todos esos síntomas, si pasan por el cuerpo, no pasan desapercibidos. Entonces, nosotros, obviamente, como Secretaría de Prevención de Adicciones, decimos que el consumo de marihuana no es bueno. ¿Se puede salir? Se puede salir, hay esperanza, nosotros creemos firmemente en que Dios puede cambiar las vidas, pero también consideramos y decimos firmemente que la ciencia tiene excelentes profesionales, que Misiones cuenta con una plantilla de gente formada, instruida, con un gran corazón, y creo que hay todas las herramientas para salir adelante. Por alguna razón, Misiones es muy valorada a nivel nacional por la gran tarea que viene haciendo en prevención de adicciones, con todo esto que se ha generado, que es un modelo para el país. Gracias por venir, Roberto. Por favor, mañana muchísimas. Tienen actividades, ¿sí? Mañana tenemos una actividad interna, algo muy sencillo. Entendemos que los tiempos también llevan a esas cosas, pero sí vamos a hacer una actividad donde principalmente quiero agradecerle al personal por el gran compromiso que pone todos los días en esta tarea compleja y difícil. Gracias por venir. Por favor. En el próximo bloque vamos a recibir precisamente a gente que tiene testimonios muy fuertes, ¿sí? Que ha pasado y que sigue trabajando y colaborando en la Fundación Reto a la Vida. Una fundación, bien lo decía el ministro, recién colapsada por la cantidad de demanda que tiene, no solamente de misioneros, sino de gente que viene inclusive de otros países. Quédate, ya volvemos.